Estoy en comunicación con el ex capitán del ejército argentino, el licenciado Gustavo Breido Bey, quien fuera candidato a presidente de la República Argentina en dos oportunidades. Gustavo, muchas gracias por acceder a esta entrevista. No, al contrario, un gusto otra vez nuevamente estar en tu programa. ¿Qué nos puedes decir de esta decisión que va a tener el pueblo argentino dentro de 15 días? Elegir entre el ministro de Economía de pésima gestión, Sergio Massa, y un candidato, el diputado Milei, que tiene propuestas bastante curiosas, por así llamarlo. Bueno, yo voy a empezar contando un cuento para que la audiencia lo entienda bien. Había una rana que la querían cocinar. Esa rana se llama Argentina. Y entonces llenaron una olla de agua, la hirvieron y tiraron la rana dentro. Y la rana, al sentir el agua hirviendo, saltó y se escapó. Entonces se dieron cuenta que no era la forma. Vino otro cocinero, puso el agua fría, empezó a calentarla y metió la rana dentro. Y despacio el agua se fue calentando, y la rana se fue acostumbrando a que se calentaba el agua, hasta que el agua hirvió y la rana no salió y murió hervida. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque es un poco lo que nos está pasando a los argentinos. Si gana Massa, indudablemente no es ninguna cosa novedosa, no es nuevo su gestión. Ha estado un año como ministro de Economía y ha aumentado la inflación casi al límite del 140% y han aumentado todos los índices de pobreza, eh, de indigencia inclusive, 50% de pobreza, 10% de indigencia. La inflación se ha disparado, como dije recién, al 140%. La Cada vez inseguridad. la inseguridad, producto de la pobreza y de la indigencia y de un pensamiento ideológico garantista que privilegia el derecho de los delincuentes al de los ciudadanos. Y la liberalización de las drogas, porque muchos roban en estado de Y bueno, inconsciencia. es que por un lado han legalizado la marihuana y le han entregado la producción al hijo de Morales, el gobernador de Jujuy, que ahora se ha aliado con Massa, que está tan enojado, ¿no? Eh, Él tiene la plantación con una concesión del Ministerio de Salud, una autorización del Ministerio de Salud para cultivar marihuana en la Argentina, que no se cultivaba, no estaba autorizada. Y por otro lado, como decís vos, mucha adicción, mucho narcotráfico, fronteras absolutamente permeables, porque la Gendarmería Nacional, que tenía que estar cuidando las fronteras, resulta que está haciendo seguridad interior, no cuidado de Mucha fronteras. gente que estará escuchando esto, te interrumpo porque más que una entrevista es una charla entre amigos que pensamos muy parecido. Muchos dirán Seineldin y ustedes no estaban locos. Lamentablemente tenían razón. Ustedes hace más de 30 años adelantaban lo que podía llegar a venir en Argentina, que lamentablemente vino, que es el narcotráfico. Y bueno, el narcotráfico, la destrucción de la familia, la perversión de muchos sectores de la sociedad, la destrucción de las instituciones, el debilitamiento y ahora hasta disolución que quieren de las Fuerzas Armadas, un hombre de Cambiemos que se pasó con Massa y que dice que puede ser ministro de Defensa, acaba de decir que, que las Fuerzas Armadas modernas o el mundo moderno no necesita Fuerzas Armadas, que en realidad habría que disolverlas las Fuerzas ¿Quién Armadas. es esta Una persona? locura. Mazot se llama, Mazot. No me acuerdo el nombre ahora, es un muchacho joven. ¿De Se Massa nota que no sabe nada, o que de no sabe Milei? nada de estrategia, ni es de Massa. Por eso yo decía que Massa representaba la olla con agua fría que mete en la rana y que de a poquito el agua va calentando, se hierve y la rana muere. Esta Y esto es lo reflexión que, es como lo que dijo Diana Mondino, que ella no se opone al matrimonio homosexual, pero es como que uno no se va ni tenga piojos. O sea, esta gente que aspira a conducir el Estado no puede expresar una idea, independientemente si uno está de acuerdo o no con ella. sí, bueno, pero el problema que hay es que estamos hablando de situaciones, primero que han sido forzadas, porque la opinión pública en general en Argentina, muchas de estas cosas que han impuesto, de educación sexual inclusiva, LGTBQ, más, hoy hay marcha acá en la Argentina, es una minoría, pero han impuesto leyes para las mayorías.
Yo siempre digo que la democracia es el gobierno de las mayorías, que respeta a las minorías, pero no es el gobierno de las minorías que le imponen a las mayorías. Acá Esa nos han reflexión. impuesto una forma de ser, de pensar, de educar a nuestros hijos, eh, y no podemos decir nada, porque cualquiera que dice algo que no está de acuerdo lo acusan de discriminación o lo que quieren hacer ahora, sacar la ley del negacionismo para evitar cualquier crítica Ahora, el sobre... que opine así es un negacionista o un discriminador. Antes era un nazi o era un facho. Es la misma terminología para silenciar el Y pensamiento bueno, autoritario. sí, indudablemente, yo quiero volver al ejemplo que empecé porque después viene Milei. Es decir, Milei indudablemente no sabemos quién es. El pueblo argentino no sabe quién es. Indudablemente de economía sabe mucho más que Massa, de economía. Pero Milei puede tomar una serie de medidas por su personalidad, que hay que tomarlas, pero hay que tomarlas paulatinamente, muy despacio. No hablo de la dolarización, que para mí eso es una locura. Uno no debe renunciar a la soberanía de su ¿Y moneda. a qué medidas te refieres concretamente? Y, por ejemplo, el Estado está sobredimensionado, hay que achicarlo, pero hay que hacerlo despacio. Los subsidios hay que sacarlos, pero no lo puedes sacar de golpe. Tenés que crear empleo, tenés que poner el país en marcha, tenés que crear producción, porque si no, mi ley va a durar 6 meses, con los movimientos sociales en contra, con los sindicatos en contra, con el peronismo en contra, ahora con los radicales en contra. Por más que tenga un porcentaje que llegue a ganar un porcentaje mayor a masa del pueblo o de la gente, después hay que gobernar. No tiene Milei, ¿no te mayoría en hace las acordar cámaras. a Macri cuando Macri dijo terminar con los planes sociales y lo aumentó? Cuando dijo terminemos con el curro de los derechos humanos y muchos militares terminaron presos en la gestión de Macri. Bueno, pero porque los políticos en general en las campañas dicen cosas que después son imposibles de cumplir, o no las pueden cumplir, o no tienen la voluntad, ni la personalidad, ni el carácter para hacerlas cumplir. Indudablemente que un presidente que tome las medidas que hay que tomar en Argentina no va a ser popular inicialmente. Ahora, si esa impopularidad, al no tener un sustento institucional fuerte de diputados, senadores e instituciones que lo respalden, lo van a hacer caer, yo estoy seguro. Yo creo que el plan original de Cristina Fernández de Kirchner, que ahora se ha habido modificado por el avance de Massa, sobre ella sobre todo, era que ganar la provincia de Buenos Aires, dejar que gane Bullrich o Milei, que paguen el costo político del ajuste que va a haber que hacer, porque Massa también lo va a tener que hacer, porque ya en marzo tiene que pagar cerca de 6.000 millones de dólares, así que tiene que salir inmediatamente el que gane a negociar con el Fondo Monetario De hecho, ya están Internacional. haciendo el ajuste con el tema de la inflación. La inflación es un Bueno, pero la ajuste inflación, disimulado. esta situación de inflación va acompañada por algo que no quieren hacer, pero que van a tener que hacer, que es la devaluación del peso. El peso no vale nada ya. Es decir, un, un $100 son 100.000 pesos. Es una locura. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo más van a seguir? Cuando valga 500.000 pesos, 100 pesos, Y hay $100. jubilados que ganan menos de 100.000 pesos. O sea, los jubilados ganan menos de $100. Menos de $100. Es decir, acá los sueldos son bajísimos en todo el En ambiente, líneas tanto generales, no el tu caso privado y el público. específico. ¿Cuánto gana un retirado de las Fuerzas Armadas? Alguien que tuvo toda una vida dedicada a la institución, aproximadamente. Y debe tener un retiro porque varía de acuerdo a la jerarquía que llegan y a la cantidad de años que tienen, porque a veces no llegan a cumplir los 30 años de servicio porque se Digamos, retiran un antes, general, que es el máximo cargo que se puede aspirar. y debe estar ganando 400.000 pesos por mes, 400 400 dólares. dólares. Sí, una cosa así, no creo que gane más. Yo no estoy al tanto porque yo no cobro, Sí, así que porque te nada. retiraron el grado. No solo te Sí, perjudicaron la carrera, sino el tema económico. Tú no sí, eres ahí un estoy con un militar juicio, retirado, sino un ex militar, un ex jurídicamente. militar, claro, y se quedaron con los 23 años de aporte, ¿no? Igual, ¿cuánto estarías ganando un capitán Y retirado? no llegaría a 200.000 pesos. Yo calculo que no llegaría a 200.000. Pero bueno, todos los sueldos son así, los docentes también. Mi señora es fonoaudióloga, trabajó 32 años en un hogar de chicos paralíticos cerebrales como monotributista, porque era profesional, y cobra la mínima, mínima, que no llega a 70.000 pesos. $70 para que la gente de otros países entienda. A lo mejor $70 en Venezuela es mucho, pero en otros países no es mucho. Es donde hay inflación como acá, y que creo que venimos Líbano, Venezuela y nosotros, somos los tres con mayor inflación del mundo, entonces sí, no vale nada. O Cuba, viste que con $100
comés. Ese es el modelo de Massa. El modelo de Massa es que comamos. El mundo feliz de Huxley. ¿Eh? Todos felices, todos comemos, a veces nos dan alguna diversión, algo para que nos Y entretengamos. esto, disculpa, y esto lo que tú dices no es un invento. Me acuerdo que mi amigo Federico Montes de Oca, un periodista rionegrino, muy correcto él, cuando salía Moyano del Congreso, le preguntó sobre el tema de la pobreza. Y Moyano muy cínicamente dice, por lo menos la gente come. O sea, no hay que Bueno, es que conformarse con comer solamente. yo creo que si gana Massa, lo que va a suceder es que va a desaparecer de toda la clase media, porque con estos salarios que hay, con el atraso, acá ya tenemos problemas graves con los maestros, con los médicos, con los profesionales. La Con el clase media argentina combustible era también. muy grande, claro, bueno, todo aumenta. Sí. La clase media era casi el 70% de la población. Había una franja de gente muy rica y había una franja de gente muy pobre, pero eso era el 30 entre los dos, el 10 y el 20 sería. Y el 70% que iba desde el obrero hasta el profesional, muy amplia la franja, era gente que se lo llamaba de clase media alta, baja, media y baja. Pero podía comprarse su casita con los créditos Por ejemplo, tú hipotecarios, eras créditos de económicos. una familia de clase media y llegaste a una jerarquía militar. O sea, mucha familia de clase media consiguió que el hijo sea profesional o se destaque. Hoy prácticamente, como tú bien dices, no hay clase media o la clase media cada vez más empobrecida. Pero eso no es casual, eso es porque le sirve. Eso es porque, primero, va acompañada de menor salud, menor educación, menor seguridad, todo eso va, vos lo ves, lo has visto, que conocés bastante Centroamérica, cómo viven, las situaciones que viven en Guatemala, en Honduras, Por lo menos la ahora clase media Salvador. en Argentina quizás no tenía formación intelectual, pero se preocupaba por la escolarización de los hijos que vayan a la universidad y que sean profesionales. Hoy en día, por la situación de pobreza, crisis económica, lamentablemente el niño, el joven va a tener que salir a trabajar a temprana edad y descuidar los estudios. Esto es una bomba de tiempo que en cualquier momento estalla, la deserción Es escolar. que, es que para vivir ahora tiene que salir a trabajar el padre, la madre y los hijos. Es decir, toda la familia tiene que trabajar. Ya no es como Y antes el que salía abuelo, si el está en padre. condiciones, ¿no? Y bueno, yo que tengo 70 años y soy abuelo, sigo trabajando y voy a tener que seguir trabajando hasta que me muera, seguramente, o hasta que me echen del trabajo. Pero el tema es que con mi ley, por el otro lado, no sabemos lo que puede pasar. Entonces, por eso el ejemplo inicial. Con mi ley posiblemente tengamos conflictos. Tú ¿Quién que es siempre te mejor? la jugaste, Gustavo, como Sí. militar y como político, ¿a quién recomiendas votar? Yo voy a hacer como hacen muchos. Yo no recomiendo votar a Massa. Massa, para mí, es de lo peor. Es un hombre que ha ido pasando por todas las fuerzas políticas, que normalmente miente, es muy mentiroso. Dice una cosa, voy a liquidar a los ñoquis de la Cámpora, acaba de cerrar como candidato a Milei presidente de la también dijo Cámpora, que no se iba a justamente. vacunar y se terminó vacunando. Pero no, no, que es una norma de los Así políticos es. mentir. Yo me acuerdo, el más cara dura de todos era Carlos Saúl Menem, que le preguntaban por qué no hace nada de lo que dijo en campaña y se está haciendo todo diferente. Y él dijo, porque si yo decía lo que iba a hacer, no me iban a votar. Es decir, La frase son más tan... cínica, estamos mal, pero vamos Sí, bien. y bueno, es que son así, no les importa. Ellos no se consideran empleados públicos, nunca se consideran, ellos se consideran políticos, que tienen derecho a hacer uso del patrimonio y de la vida de los argentinos. Y nadie les puede decir nada, y es verdad que son una casta, pues se arreglan entre Si ellos. tú Fíjate lo que pasó criticas a Massa, con los suponte radicales. que gane Milei, se puede decir que lo más equilibrado de Milei es Victoria Villarruel, porque dentro de todo viene de una muy buena formación por el padre, nuestro común amigo, el teniente coronel Eduardo Villarruel, aunque parece que Victoria se desvió un poco de la formación nacionalista del padre. Bueno, pero nacionalistas somos, lamentablemente en nuestro país no somos tantos, ¿no? Los que aman profundamente la patria, enseguida corremos el riesgo que nos acusen, como dijiste vos antes, de nazi, fascista, bueno, estupideces. Nosotros entendemos el nacionalismo como un amor profundo a la patria y a Dios también, y Así ahí le es. agregamos un valor agregado que no suelen tener Primero a algunos Dios, nacionalismos. después a la patria, porque la patria Claro, es dada por Dios. y por eso nosotros no podemos ser ni nazis ni nada de eso, porque no creían, nosotros sí creemos. Pero en general, la sociedad argentina se divide en tres grupos fundamentales.
peronistas, radicales y liberales. Liberales, que era una tercera minoría muy chica, que estaba representada por la UCD, y que ahora, como producto de los contubernios, de las traiciones tanto de los radicales, porque acá hay un error, acá creen Pero que antes no lo voy a... existían señores liberales. Yo soy muy amigo del ingeniero Ah, bueno, Jorge Pereira Olazábal, Fontán Balestra. Era otra cosa, otro nivel de persona, y Ricardo intelectualmente. Balestra Esta también. gente, digamos, dice, se contradice y además son impresentables. Pero es lo mismo que pasa con los socialistas. Vos antes tenías a un Alfredo Palacio, que Sí. era un señor El mismo que se Héctor preocupaba por la Polino, que gente. murió hace poco. Y bueno, el problema es que estos en realidad no son nada, no representan nada, ellos no tienen una ideología, ellos se acomodan, son pragmáticos. Mira, te voy a contar una anécdota de Néstor Kirchner. Nadie sabía quién era Néstor Kirchner, era gobernador de la provincia de la Patagonia y de golpe candidato a presidente de la nación, empujado por Y la Dualde. anécdota que se parecía a Tristán. O sea, más era la burla hacia Kirchner que el conocimiento de su gestión. No se sabía nada y el apoyo de Dualde lo hizo ganar y el retiro de Menem. Pero una vez yo le pregunté a un amigo mío, compañero mío que era militar, que estaba en Río Gallegos y lo conocía, me dice, mirá, Néstor Kirchner como gobernador viene acá al cuartel todo el tiempo. Acá en Río Gallegos están prohibidas las marchas de los derechos humanos, no las permite. Apoya el regimiento, hace obras para el regimiento. Después vino acá, hizo un pacto con Berbinsky, el famoso pacto, para tranquilizar a la izquierda, le entregó a las Fuerzas Armadas, al señor Berbinsky, derogaron las leyes que había sacado el doctor Alfonsín y ahora tenés casi 900 militares muertos en la cárcel y 2.000 presos, que andás a ver cómo termina. Entonces, ¿por qué hizo eso? ¿Por convencimiento? ¿Por ideología? No, por pragmatismo. Igual que Menem, son pragmáticos. Y lo mismo pasa con Massa. Lo mismo a nivel Massa es un... internacional Chávez. Chávez tenía un buen discurso nacionalista y después viró a la izquierda. Lo mismo Fidel Castro. Al principio de la Porque revolución siempre, cubana porque no, era de nacionalistas. porque no son capaces de desarrollar un proyecto nacional. No son capaces, entonces tienen una idea o tienen un pensamiento inicial, pero después no saben ejecutarlo y entonces empiezan a buscar ayuda, o por la derecha o por la izquierda, por el capitalismo o por el marxismo. Y entonces se entregan, Chávez se ¿Qué es entregó a peor, Cuba. la izquierda o la derecha? Yo me acuerdo que cuando eras candidato una vez te preguntaron y dice que no eres ni de izquierda ni de derecha, que eres nacionalista. Lógicamente, cuando la izquierda habla del antiimperialismo estamos de acuerdo. Cuando la derecha habla del derecho a la propiedad, el amor a Dios, también estamos de acuerdo. O sea, parece que el nacionalista está en el medio y está bien. Bueno, lo que pasa es que el nacionalismo en algunos países se lo entiende bien. Acá no se puede ser nacionalista porque enseguida te ponen un tilde, como te decía recién. Eh, y los medios de comunicación responden a estos intereses, además. Yo te voy a dar un ejemplo. Davos. ¿Quiénes se reúnen en Davos? Los tipos más poderosos del mundo. Así es. ¿Qué determinaron en Davos? La Agenda 2030. La agenda del cambio climático, los derechos humanos, de Y los derechos de los pueblos recordemos que el que originarios, fue acompañando al presidente Macri a Dao fue Massa. fue más. Ahora, se supone que la izquierda tendría que estar absolutamente en contra de Davos, porque representa el poder mundial, el capitalismo, los dueños de las multinacionales, de los medios de comunicación masivos mundiales. Resulta que los que ejecutan la Agenda 2030 es la izquierda. La izquierda ejecuta el plan de los poderosos, ratifica en el Congreso en el Foro de San Pablo, ratifica la Agenda 2030 y son los que marchan en la calle. Hoy, por Lo ejemplo, vos mismo tenés, pasa con el tema del llamado indigenismo. ¿Dónde está la central? bueno, En Inglaterra. porque, porque el problema es que utilizan temas que realmente no son malos en sí mismos. ¿Quién está en contra del cambio climático? ¿Quién está en contra de que no haya derechos humanos? ¿Quién está en contra de que los pueblos originarios no tengan sus derechos? ¿Quién está en contra de la discriminación? Lo que pasa es que después desvirtúan y usan. Entonces vos tenés una marcha de orgullo gay, por ejemplo, que soy, que han entrado a la Catedral de Buenos Aires, han hecho sus necesidades arriba del altar, como ha pasado en años anteriores, o las mujeres autoconvocadas que atacan siempre las iglesias, y los pueblos originarios te aparecen los mapuches que quieren la mitad del territorio nacional, y con el cambio climático usado mal, no te dejan explotar tus recursos naturales no renovables. Es decir, entonces, todo
todos temas que son comunes y que a los jóvenes atraen mucho, son usados por estas ONG, estos grupos de poder y ejecutados por la izquierda. Junto con la Marcha del Orgullo Gay, para el movimiento socialismo, el Partido Obrero, toda la izquierda. Es decir, El ellos son el kirchnerismo. instrumento y también la izquierda, porque no todos son kirchnerismo, están dentro del kirchnerismo, pero quizá la línea Grabois y después la línea Berman y demás. Pero eh, lo que indudablemente estamos viendo es que son la mano ejecutora de las políticas del poder. Mirá, yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo fui candidato en el 2007, un día pegué una noche con un esfuerzo terrible y pudimos hacer 10.000 afiches y pegarlos. A la mañana siguiente estaban todos tapados. ¿Por quién estaban tapados? Por la izquierda. Cuando empecé a tratar de averiguar, me dicen, no, el gobierno le pagó a la izquierda para que tape. Son mano de obra de los gobiernos también. La izquierda argentina, por eso no crece más del 2 y pico por ciento, tampoco vale nada. Y tú lo Es decir, sabes muy bien porque te postulaste en el 2003, me acuerdo que fue mi primera elección y te voté. Breido Bay, Ramiro Bacena, en el que ganó Kirchner y en el 2007 que ganó Cristina. Tú ganó Cristina. enfrentaste políticamente al matrimonio Kirchner. Tú eres una voz autorizada. A ti nadie te contó ni tampoco leía los diarios. Tú estabas Sí, en pero primera también te línea. quiero decir que ha sido un esfuerzo tremendo. Nosotros logramos armar en 6 meses, la Argentina tiene 23 provincias. En 6 meses armamos 11 provincias. Vos sabés lo que significa armarlas, las más grandes del país. Pero después no podés competir. Los medios te cierran las puertas, Me no acuerdo conseguís la salir en un anécdota solo que programa. dijiste, que está la propuesta en un diario de todos los candidatos menos la tuya. Bueno, eso hizo el Grupo Clarín, que el Grupo Clarín no es de Mañeto, como dicen. Mañeto es el que lo administra. El Grupo Clarín es un grupo accionista. Ahora todos son grupos que tienen acciones y la mayoría de las acciones las tiene el señor Soros. Por eso ahora cambió. Lo atacaba a Massa y ahora lo defiende a Massa y ataca a Milei. Por eso tengo que hay cambio de posiciones. Y vuelvo a repetir, no te estoy diciendo que Milei sea bueno, que sea santo de mi devoción. Porque tanto la izquierda como la derecha son categorías que yo no acepto. La Son última, mentiras. digamos, pregunta, Gustavo, ¿qué nos queda Sí. además de rezar? No, 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 queda mucho. Y América Latina, sobre todo, es un reservorio de muchos valores, de amor a la patria, cada una de nuestras naciones, de nuestra fe. Vos la ves en todos los países latinoamericanos, la devoción a la Virgen María, la protección y la defensa de la familia. Lo que pasa es que tenemos que unirnos en Sin ir más cenáculos. lejos, hace poco, el 2 de noviembre, en Bolivia, muchas familias, incluso niños, fueron a los cementerios a ver a sus difuntos y a rezar por ellos. Esto es algo sorprendente, por lo menos para los argentinos en la actualidad. Y bueno, lo que pasa es que la campaña avanza de los medios en el manejo de la cultura, porque la cultura argentina y la educación argentina ha sido entregada a Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de origen chileno, Paul Freire, desde el gobierno de Alfonsín, y todos los gobiernos, solamente con un parate cuando fue ministro Esteban Bullrich, pobrecito que ahora está muy grave, siempre siguió con Flaxo, no importa si era de menemista, El si máximo era ejemplo, Daniel alfonsinista, si era... Filmus, que fue Y bueno, secretario de Educación de Grosso y ministro kirchnerista. y bueno, y entonces es una educación marxista, y esa educación es la que está en todos los colegios. Y vos lo ves en los canales de televisión permanentemente. Lo que pasa es que ellos arman una narración y cuentan la historia de una manera. Tienen un profundo odio contra la hispanidad, un profundo odio contra la religión, un profundo odio contra todo lo que significan valores éticos, morales. Es decir, en eso estos sectores son ultraliberales, ¿eh? Basándose en un liberalismo que pasa a ser libertinaje imponiendo al resto de la sociedad un montón de pautas que los que crean nuestras naciones, nuestros pueblos, por lo menos en su tradición, en su identidad nacional, no la tienen, ni la quieren tener, pero la imponen en los medios, la imponen en el colegio, la imponen en las ONG. Y entonces llega un momento que se produce una grieta, como se está produciendo, dentro de las familias. Los padres no piensan como los hijos actúan diferente, Como se y dice, uno después tenemos... repite tanto una mentira que a la larga piensan que es verdad. Y bueno, pero fíjate cómo es un solo tema, que ahora está casi prohibido hablarlo, todavía no sacaron la ley, los 30.000 desaparecidos. Es mentira. Y saben que es mentira. El doctor Alfonsín, cuando fue presidente, creó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, donde estaba Ernesto Sábato, Fernández Mejide, una periodista, Magdalena Rodríguez Azú, y muchos personajes más,
y llegaron a un número de 9.000, que después tampoco fue así porque aparecieron en México, en España, muchos que figuraban desaparecidos. Me acuerdo de un juez de Campana que estaba en el libro, le fueron a decir, pero usted figura en el libro de Eso te iba a desaparecidos, decir, porque, muchos aparecieron ocupando cargos. bueno, acá hay un trabajo monstruoso que hizo el teniente Waldi Pascuale, de 3 tomos de 500 páginas, desde el año 1959 hasta el año 1989, todos los muertos que hubo de un lado y de otro, dónde murió, en qué fecha, a qué organización pertenecía o a qué institución, si eran civiles o militares o guerrilleros. El número que le da es 6.500. Entonces, 6.500 es grave lo mismo, porque la figura del desaparecido es grave. Igual ¿Por qué hablar de mentira estos 30.000? temas es hacerle el juego a la izquierda. No, y Quieren te la acusan, izquierda que te uno acusan. hable negando el número ficticio de los 30.000 para no hablar de los temas que preocupan hoy a los argentinos. Y bueno, pero ahí te acusan de negacionista, aunque saben que es mentira, porque los tipos que inventaron el número en una Recordemos que reunión que hubo en Fernández Holanda, Meijide dijo que no eran y, 30.000 hace tiempo y ella libremente lo pudo decir. Cuando lo dijo Elena Cruz, le rompieron la cabeza de un palazo al marido, Fernando Sino. ¿sí? Y la Braña, que fue el que inventó el número, que era montonero, lo dice públicamente, yo inventé el número, lo inventé en Holanda, porque nos dijeron que para conseguir apoyo teníamos que aumentar el número. No les importa. Y sigue el relato, y siguió con el macrismo también. ¿Eh? Y siguió con la señora Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que hacía poner los membretes de la provincia haciendo de Cambiemos, y más de Cambiemos del PRO, hacía poner por los 30.000 desaparecidos en toda la documentación membretada, es decir, una mentira institucionalizada. Y pronto va a salir la ley porque la van a lograr sacar y ya no vas a poder decirlo porque vas preso. Entonces, ¿cuál es la democracia? ¿Cuál es la libertad de pensamiento? ¿Cuál es la libertad de expresión? Ni siquiera para decir la verdad. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando en nuestro país y que se va a ver agravado. Con respecto a Massa y Milei, la Argentina adolece de dirigentes. Ese es el problema, como adolece la mayoría de los países, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Así es. Acá no hay estadistas y dirigentes de las alturas que había hace 50 años, en todo el mundo, para bien y para mal, porque vos Y tenías un Stalin ciudadanos, y porque tenías, antes claro, la tenías un De gente Gaulle. de tu época era respetuosa, valoraba al prójimo. Y bueno, y hay un problema cultural. Nos han ido cambiando la identidad nacional, nos han ido cambiando la cultura, nos han ido cambiando los valores, se burlan de todo lo que O sea, en sea valores morales, definitiva, espirituales, recomienda que y en bueno, 15 días no se vote a Massa. O en blanco o a Milei, no hay otra opción. O y bueno, impugnar, pero están diciendo los dos están, salen personajes de los dos lados diciendo eso. Y bueno, la decisión es personalísima, pero la situación es grave. Pase lo que pase, Argentina no va a estar mejor. ¿Eh? Eso es seguro. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para lo que venga, que puede ser grave, que puede ser un agravamiento de la situación social, indudablemente, un estallido, puede ser una devaluación económica, puede ser un agravamiento de la delincuencia, del delito, puede haber una incrementación del narcotráfico y de la droga en todo el país. Es decir, es grave la situación. Ese es un poco. Pero para eso tenemos que sentirnos unidos con los hermanos latinoamericanos, hispanoamericanos que piensan igual que nosotros y saber que vienen por nuestro continente, así es. vienen por los recursos naturales no renovables de nuestro continente. Porque Greenpeace y esas organizaciones que crean los mismos norteamericanos europeos, que vienen acá para que no podamos explotar nuestros recursos, no van a Detroit, no van a Chicago, donde están las fábricas que contaminan, vienen acá. ¿Por qué? Porque no quieren que saquemos los recursos. ¿Para qué? Para que el día de mañana ellos nos saquen los recursos. Esa es la realidad. Por lo tanto, los recursos los tenemos que sacar los argentinos, asociarnos si no podemos hacerlo juntos, pero con buenos contratos para que podamos hacer un desarrollo, dar trabajo y alimentar. Cierro la Argentina ahora, entrevista con la frase que dijo el máximo líder de la República Argentina, el general Juan Domingo Perón. O unidos o dominados. Si no nos unimos, vamos a seguir dominados y cada vez peor. Muchas gracias, Gustavo. Que viva la patria. que viva la paz, un fuerte abrazo, un saludo a la audiencia.